En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Epístola a los Gálatas. Saludo. Pablo, apóstol, no por designación de los hombres, ni por mediación humana alguna, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están, la iglesia de Galacia. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amonestación. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para pasaros a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Os vuelvo a repetir lo que ya tengo dicho. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. ¿Qué creéis que ando buscando ahora? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿Pensáis que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. La llamada de Dios. Porque quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis antepasados. Mas, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Al cabo de 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y permanecí 15 días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. Y Dios es testigo de que esto que os escribo no es mentira. Más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia. La iglesia de Cristo en Judea no me conocían personalmente, solamente habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe, que entonces quería destruir, y alababan a Dios por mi causa. La asamblea de Jerusalén. Luego,
Al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación. Allí les expuse a los notables en privado el evangelio que proclamo entre los gentiles, para ver si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso, que hubo intrusos falsos, hermanos, que se infiltraron solapadamente para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud. Sin embargo, ni por un instante cedimos a sus requerimientos. Sometiéndonos, pues, queríamos salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. Los que eran tenidos por notables, no importa lo que fuesen, pues Dios no mira la condición de los hombres. Bien, en todo caso los notables nada nuevo me impusieron. Antes bien, al comprobar que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado cumplir. Pedro y Pablo en Antioquía. Pero cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté a él, porque su actitud era censurable. Resulta que antes que llegaran algunos de parte de Santiago, comían en compañía de los gentiles, pero una vez que aquellos llegaron, empezaron a evitarlos y a apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. Y los demás judíos disimularon como él, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Pero en cuanto vi que no procedían rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas, en presencia de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a que vivan como judíos? El Evangelio de Pablo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores, a pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Tratamos así de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando nuestra justificación en Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores, ¿está Cristo al servicio del pecado? De ningún modo. Pues si vuelvo a edificar lo que una vez destruí, a mí mismo me declaro transgresor. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Ahora estoy crucificado con Cristo, ya no vivo, pero Cristo vive en mí. Todavía vivo en la carne, pero mi vida está afianzada en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No quiero anular la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justicia, Cristo habría muerto en vano. La experiencia cristiana. Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado después que ante vuestros ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado? Quiero que me respondáis a una sola cosa. ¿Habéis recibido el Espíritu
¿Por las obras de la ley o por creer en la predicación? ¿Tan insensatos sois? Resulta que comenzasteis por el Espíritu y termináis ahora en la carne. ¿Habéis pasado en vano por tales experiencias? Pues bien, en vano sería. El que os otorga el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por creer en la predicación? La tesis de Pablo. Así, Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Entonces, tened presente que los hijos de Abraham son los que creen. Prueba bíblica. La Escritura, previendo que Dios justificará a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva: en ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, que los que creen son bendecidos con Abraham, el creyente. Porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Dice así la Escritura: maldito quien no practique fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues dice la Escritura: el justo vivirá por la fe. Además, la ley no puede proceder de la fe, pues dice: quien practique sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros, pues dice la Escritura: maldito el que cuelga de un madero. Y esto fue así para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles a través de Cristo Jesús, y para que, por la fe, recibiéramos el espíritu de la promesa. La ley no anula la promesa. Hermanos, voy a explicarme en términos humanos. Ya sabéis que entre los hombres nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice «y a los descendientes», como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Y yo pienso que un testamento hecho por Dios en toda regla no puede ser anulado por la ley, que llega 430 años más tarde. En este caso, la promesa quedaría anulada, pues si la herencia dependiera de la ley, ya no procedería de la promesa. Y sin embargo, Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa. Función de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida para poner de manifiesto las transgresiones, hasta que llegase la descendencia depositaria de las promesas, promulgada por los ángeles y con la intervención de un mediador. Ahora bien, cuando actúa uno solo, no hay mediador, y Dios es uno solo. Según esto, ¿se opone la ley a las promesas de Dios? De ningún modo. Si se nos hubiera otorgado una ley capaz de dar vida, en ese caso la justicia vendría realmente de la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo el pecado, a fin de que la promesa fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo. El advenimiento de la fe. Antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta la llegada de Cristo. A partir de aquí somos justificados por la fe. Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos a merced del pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo, de modo
que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa.